Beatriz Solís, secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País. Para el pueblo, revolución. De Guillaume Long, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del movimiento Alianza País. Y también me acompañan Anabel Hermosa, vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. Con un fuerte aplauso recibimos a las autoridades, a los segundos mandatarios de Bolivia y Ecuador. Para el pueblo, liberación. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Para el pueblo, revolución. Para el pueblo, lo que es. Fuerte aplauso, por favor, al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, y al vicepresidente de la República del Ecuador, ingeniero Jorge Glas Espinel, que hacen su ingreso en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para dar inicio a esta conferencia magistral. Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es el pueblo. Para el pueblo, liberación. Para el pueblo, lo que es Gracias por su el presencia pueblo. al vicepresidente Porque el pueblo del se Estado lo Plurinacional de Bolivia, ganó. el vicepresidente del Para el Ecuador, pueblo, lo que es que del nos pueblo. acompañan esta mañana en un auditorio lleno para presenciar esta conferencia magistral. Fuerte aplauso, le damos la cálida bienvenida a nuestros hermanos bolivianos de la patria grande. Para el pueblo, lo que es el pueblo. Para el pueblo, revolución. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo. Queremos pedir un fuerte aplauso por Ecuador y Bolivia, la patria grande que se encuentra esta mañana con la presencia de los vicepresidentes de Bolivia y Ecuador. Porque el pueblo se lo Agradecemos ganó. profundamente la presencia de los segundos mandatarios en esta mañana, la presencia de 40 delegados internacionales, su presencia en el acto 2015. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Para el pueblo, revolución. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo. Esta es la alegría, el calor humano de los ecuatorianos para nuestros hermanos bolivianos. Gracias, señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por honrarnos con su visita. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Para el pueblo. Ecuador nos recibe con los brazos abiertos, con alegría, con emoción. Esta es la revolución de la alegría. Esta es la patria grande. Porque el pueblo Latinoamérica unida. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Para el pueblo, revolución. Hola, hola.
Ser un naco norteamericana. Muy bien. ¡Viva Bolivia! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la patria grande! Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta primera conferencia magistral. Queremos agradecer la presencia esta mañana del señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, al señor vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glass Espinel, a la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, Doris Solís Carrión, al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del movimiento Alianza País, Guillaume Long. Y también queremos agradecer hoy, esta mañana nos acompañan la presidenta de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Gabriela Montaño, y también nos acompaña la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela Rivadeneira. Bien, a continuación entonamos las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Informamos que estamos siendo transmitidos en vivo y en directo para Bolivia por la señal de Bolivia TV y en Ecuador, en la señal de Radio Pública del Ecuador y en los portales ecuadorinmediato.com, alianzapaís.com.es y el app ecuador.com. Hoy conoceremos uno de los procesos que han cambiado la historia de la patria grande, la revolución democrática y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, en la voz de uno de sus protagonistas, su vicepresidente Álvaro García Linera.
Para introducir y presentar su conferencia magistral, invitamos a nuestro vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glas Espinel. Buenos días con todos y con todas en este segundo día de este encuentro latinoamericano progresista, que ya indudablemente representa no solamente un foro, sino ya un tanque de pensamiento, en donde la congruencia de las ideas, la construcción de las ideas del socialismo moderno, del socialismo del siglo XXI, se debaten, se enriquecen y se construyen. Un gran saludo a un querido amigo del Ecuador, al señor Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Compañera Doris Orí, secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País. Doctor Guillaume Long, ministro de Cultura y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de Alianza País. Ambos han liderado con mucho éxito este nuevo encuentro progresista. Un saludo muy especial a todas las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia que nos acompañan, la presidenta de la Cámara de Diputados, el señor embajador, demás asambleístas del Estado Plurinacional de Bolivia. También un gran saludo a los compañeros y compañeras asambleístas presentes de Alianza País. Bienvenidos a todos. Un saludo para la señora Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo. Un gran saludo a José Román Balaguer, comandante combatiente histórico de la Sierra Maestra en Cuba, el señor Juan Jurado, embajador de Bolivia en Ecuador. Bienvenido. Señora Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia. Compañeros y compañeras del cuerpo diplomático, a todos los representantes de 53 movimientos políticos y frentes de América Latina, Europa y Asia, representantes de gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. Estimados todos, bienvenidos y bienvenidas a esta primera conferencia magistral del segundo encuentro latinoamericano progresista, a cargo del compañero Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Nacional de este país hermano. Bienvenido, compañero vicepresidente. Te encuentras nuevamente en tu casa, con tus amigos. Esta cita de la izquierda latinoamericana y mundial no estaría completa sin tu participación y sin tus poderosas reflexiones que nos compartirás el día de hoy. No es fácil, queridos compañeros y compañeras, presentar a alguien de quien hay tanto que decir. Álvaro es un hijo de la patria grande y arquitecto ideológico de la construcción del socialismo boliviano y del socialismo latinoamericano. Un matemático convertido en sociólogo, politólogo y uno de los más importantes pensadores de la izquierda regional y de la izquierda mundial, a quien yo personalmente admiro mucho. Álvaro tiene una trayectoria de lucha desde su juventud, una formación marxista autodidacta y un alto compromiso militante con las causas de los pueblos indígenas, de la clase trabajadora y en contra del neocolonialismo, del que tanto hablábamos durante mi intervención el día de ayer. Su militancia le llevó a participar en la fundación del ejército guerrillero Tupac Katari. 5 años en la cárcel no hicieron más que alimentarlo intelectualmente, ideológicamente, con ideas que hoy traduce en políticas públicas para Bolivia. Esos 5 años fueron decisivos
en la consolidación de un pensamiento político de izquierda inteligente, que lo tradujo para nuestras realidades, la realidad latinoamericana, sin ortodoxia, sin moldes, y que ahora en gran medida sustenta no solamente el proceso boliviano, sino los de nuestra región. Y me atrevo a decir también fuera de ella. Creo que este foro, la construcción de este foro, los participantes que nos acompañan el día de hoy también es una muestra de esa construcción colectiva del socialismo del siglo XXI, del que Álvaro es sin duda alguna uno de sus grandes constructores y pensadores. Como anécdota, permítanme contarles que me sorprendió saber que tenemos un pasado en común de participación activa en televisión. Ambos hemos tenido programas de televisión que nos permitían desarrollar y difundir nuestro pensamiento en nuestros respectivos países. Nuestros países también tienen un recorrido histórico semejante. Nuestras luchas por nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales, para que nuestros recursos naturales beneficien a nuestro pueblo, a nuestros pueblos ancestrales, a nuestras nacionalidades indígenas. Ambos países hemos tenido una historia de oscuras élites que dominaban y gobernaban para unos pocos a costillas del buen vivir del resto de ciudadanos y de ciudadanas. Ambos países aprovechamos nuestros recursos naturales no renovables para salir precisamente de la dependencia de los recursos naturales no renovables. Una historia común que felizmente está cambiando aceleradamente, gracias a grandes hombres que tiene la patria grande, como el compañero Evo Morales, grandes hombres como Rafael Correa Delgado, grandes hombres como el mismo Álvaro, entre otros tantos luchadores. Álvaro nos expondrá el día de hoy el significado del proceso político boliviano y lo situará en el contexto regional, proceso indispensable para comprender el presente y el futuro de la realidad plurinacional y pluricultural latinoamericana. Además de compartir una historia común, compartimos también muchos anhelos. Queremos una Amazonía que mantenga su identidad, pero no su pobreza. Queremos que nuestros pueblos ancestrales dejen de salir en la foto, lo que Álvaro en una conferencia anterior calificaba como los indígenas de postal. ¿Cuántos quieren todavía que nuestros indígenas sean indígenas de postal para que alguien les tome una foto? Cuando queremos, en realidad, es que nuestros indígenas se destaquen por su sabiduría, por sus conocimientos, por el aprovechamiento, sí, de sus recursos naturales que tenemos en nuestra Amazonía, pero para salir de la pobreza, para salir de ese llamado extractivismo y traducirlo en una economía inclusiva con un nuevo tejido productivo que genere oportunidades para todos. En una lección de historia y política, hace apenas unas semanas, en una carta dirigida a quienes criticaban sus opiniones, las de Álvaro, conocidas y compartidas por todos nosotros, sobre el rol de las ONGs, también hablábamos de ellas el día de ayer, el rol de estas ONGs en nuestros países. Álvaro señala textualmente, abro cita, la autodeterminación nacional es una dimensión de la autodeterminación social y ninguna revolución podrá avanzar en la profundización de los derechos democráticos de la sociedad sin la consolidación de las condiciones de la soberanía estatal. Continúo citando, es imposible definir el horizonte interior de una sociedad, el posneoliberalismo, el vivir bien, el socialismo, sin definir su horizonte externo, sin ser soberano. Por ello, no podemos permitir que ningún gobierno foráneo, empresa u organización paragubernamental extranjera defina las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. De lo contrario, nos estaríamos sometiendo a un neocolonialismo. Cierro la cita. En Ecuador, en Bolivia y en el resto de países progresistas de la región, hemos recuperado nuestra soberanía y por eso
la defensa de nuestros procesos políticos se convierte en la defensa misma de nuestra soberanía nacional. Y tenemos que estar conscientes de ello. Estamos seguros de que una vez más nuestro compañero vicepresidente nos dará una importante lección de política y nos alimentará, como siempre lo hace, con sus análisis y argumentos que combinan magistralmente el aporte teórico con la experiencia boliviana. Él es de esos intelectuales orgánicos que piensan haciendo y hacen pensando. Álvaro es sin duda un hombre imprescindible para los procesos de liberación de nuestra América. Álvaro, bienvenido una vez más. Insisto, estás en tu casa. Los dejo con Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ecuador, muy buenos días. América Latina, muy buenos días. Quiero saludar muy respetuosamente a cada una de las personas del continente, del país hermano de Ecuador, de Argentina, de Nicaragua, de El Salvador, de Venezuela, de Cuba, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Chile, de mi hermosa Bolivia, del resto del continente que se han hecho presentes en este encuentro latinoamericano progresista. Agradecer la invitación y las generosas palabras de nuestro vicepresidente. Muchas gracias, vicepresidente. Me hace usted sonrojar cada vez que habla de mí. Saludar con mucho cariño a nuestro ministro, a los ministros que nos acompañan, nuestro ministro de Cultura, nuestra secretaria ejecutiva de Alianza País, a embajadores, embajadoras, representantes de todo el continente. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes, dialogar con ustedes, algo así como un balance de estos 15 años, un balance rápido, esquemático, pero que pudiera ayudar a visualizar el horizonte de estos 15 años de grandes transformaciones en nuestro continente, en la mayoría de nuestros países de América Latina y no cabe duda en el mundo. Quiero destacar en 10 puntos no solamente algunos avances, algunos logros en el ámbito de los procesos revolucionarios en el mundo, sino que también quisiera destacar las tensiones, las complejidades, las propias contradicciones que son motor de la transformación de nuevas luchas y de nuevos logros. Porque somos un proceso en movimiento, porque no somos algo estático, es que tenemos futuro. Y quienes hablan del fin del relato progresista como agoreros funcionales a la ofensiva imperial, sepan que venimos de la lucha, que nos hemos forjado en la lucha, que nada de lo que se ha hecho en el continente ha venido como regalo ni concesión de nadie, y que estos procesos habrán de continuar porque tenemos un pueblo y un continente de lucha, y seguiremos teniendo un continente y proceso de lucha. Un primer elemento que yo quisiera destacar de estos 15 años es el significado, o mejor, la resignificación de la democracia en los procesos revolucionarios. Muchos de nosotros, de nuestros profesores,
de la izquierda de la que emergemos o de la izquierda que heredamos sus glorias y sus derrotas en el siglo pasado, había concebido a la democracia como un escenario sospechoso, digámoslo así, hasta cierto punto incómodo, que tenía que ser utilizado de manera instrumental para conseguir y para llegar a la revolución, para conseguir y llegar al socialismo. El siglo XX estuvo marcado en las izquierdas en general por una mirada esquiva respecto a los procesos democráticos. Estos últimos 15 años ha mostrado, a partir de lo que ha sucedido inicialmente en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, en Nicaragua, posteriormente en El Salvador, de que no es así. Nuestros procesos revolucionarios están mostrando que la democracia no es una etapa temporal, un puente que nos conduce hacia necesariamente una nueva sociedad. Lo que se está mostrando, el aporte que está aportando, que está incorporando América Latina al debate de las izquierdas en el mundo, es que la democracia no solamente es un método, es también el espacio, es el escenario del propio proceso revolucionario. Es en democracia, es decir, es en el desarrollo de las capacidades organizativas autónomas de la sociedad, en el desarrollo de la capacidad de participación y de intervención en los asuntos colectivos, en los asuntos comunes, que los procesos revolucionarios latinoamericanos han prosperado, se han consolidado y se están desarrollando. Pero ciertamente no es una concepción de la democracia de manera procedimental, como modos de selección de gobernantes, ni siquiera solamente como principios éticos, en la versión liberal de lo democrático, en la versión procedimental y minimalista de lo democrático. Lo que América Latina está mostrando es que esta reivindicación de lo democrático como espacio mismo de la revolución, como escenario inevitable y obligado de la revolución, necesita una reinvención de lo democrático, una refundación de lo democrático. Ya no únicamente como modo de seleccionar a gobernantes, que lo es, ya no únicamente como modo de respetar asociatividad, pensamiento y actividad política, que lo es, sino una reinvención de lo democrático a partir de su fundamento, de su esencia. Lo democrático como creciente participación de la sociedad en la toma de decisiones. Estamos hablando entonces de lo democrático por encima de la concepción fósil que nos viene muchas veces de los países llamados tradicionalmente democráticos del norte, donde ni la mitad de su población elige gobernantes, y de esa mitad de las personas que eligen los gobernantes, ni el 2% participan en la toma de decisiones, y de ese 2%, ni el 1% en verdad es o tiene la fuerza de decisión y de ejecución de las decisiones. Esas democracias fósiles del norte no son para nosotros ningún modelo a imitar ni ningún modelo a seguir. La democracia que estamos reinventando en América Latina es una democracia plebeya, de la calle, del parlamento, de la acción colectiva, de la participación, de la movilización. Es pues en este escenario de la democracia concebida como permanente, creciente participación de la gente
en la vida pública, en la vida colectiva, en los asuntos comunes, en los asuntos familiares, en los asuntos educativos, en los asuntos médicos, en los asuntos económicos, en los asuntos presupuestarios, donde se define el carácter revolucionario y al final socialista de cualquier proceso revolucionario. En el fondo, socialismo es la radicalización absoluta de la democracia llevada al centro de trabajo, la democracia llevada al Parlamento, la democracia llevada al Ejecutivo, la democracia llevada a la propia vida cotidiana. Y es que al final lo que hemos aprendido es que cualquier método de lucha solo ha de ser revolucionario si tiene la participación de la gente. O la vía armada o la vía pacífica ha de tener su efecto real solo en la medida de la permanente, creciente ampliación y desborde de la sociedad en el ejercicio, el cumplimiento y el desarrollo de ese método. Sin eso, cualquier acción, o parlamentaria o armada, o es reformista o es oportunista, armada o electoral, pero en el fondo lo mismo. Un segundo debate que está siendo zanjado por la experiencia latinoamericana, un debate de la izquierda mundial, es el debate en torno a tomar el poder o construir el poder. ¿Qué hay que hacer? Formados en la vieja escuela, el objetivo es tomar el poder. Está bien, venimos los leninistas al menos, me reivindico un leninista absoluto. La toma del poder. Es correcto, pero, si quienes propugnamos la toma del poder no entendemos que el Estado, por muy democrático que sea, por muy participativo que sea, es también un monopolio, es también un monopolio de lo común, es un monopolio de lo universal, es un monopolio creciente de lo colectivo. La toma del Estado, así nomás, tal como viene, es también la toma de ese monopolio. Y a la larga, la toma de las instituciones. Y a la larga, la sustitución de unas instituciones y de ese monopolio por una nueva administración y una nueva burocracia. Frente a ese riesgo de convertir la revolución en un proceso que simplemente sustituye una élite por otra élite, surgió el debate. Entonces no hay que tomar el poder. Compañero John Holloway y la gente que trabajó con él, hace 10 años puso en debate en las izquierdas mundiales latinoamericanas, entonces no hay que tomar el poder. Transformar el mundo sin tomar el poder. Claro, se entiende que es un esfuerzo por alejarse de esta sustitución de élites. Se entiende que es un esfuerzo por alejarse del control de un monopolio, es decir, de una concentración de decisiones, porque eso también es el Estado. Pero al hacerlo, quienes reivindicaron la no toma del poder para cambiar el mundo. Recluyéndose en pequeños núcleos, en pequeñas comunas, en pequeñas actividades semiautónomas que construyen socialismo en chiquitito o comunismo en pequeñito, en los hábitos alimentarios, en las compras, en la transferencia de objetos.
olvidaron una cosa terrible. Que cuando uno se aleja, dice, yo no quiero embadurnarme, yo no quiero mancharme con el poder y me recluyo en mi pequeña comuna, me recluyo en mi pequeño lugar al margen del poder. Lo que estoy haciendo es dejar que el poder, independientemente de lo que yo diga o haga, siga existiendo. Y al seguir existiendo bajo la vieja manera del monopolio centralizado por unas oligarquías que rotan en la gestión de la administración pública, permitimos en ese nuestro aislamiento que esos pocos sigan administrando en contra de las mayorías. Permitimos y admitimos en nuestro silencio y en nuestro aparente abandono y reclusión monástica, en un centro donde nadie se contamina, estamos dejando en pie que el poder del Estado se mantenga en manos de pequeñas oligarquías, en manos de pocos que privaticen los recursos de muchos. Se deja que el Estado y ese monopolio llamado Estado siga desorganizando a la sociedad, siga conduciendo la desposesión de los recursos comunes de la sociedad. Y lo peor, que esto público no estatal que produce la sociedad, que surgen esas pequeñas iniciativas autónomas o semiautónomas de la sociedad, de manera aislada y desarticulada, a la larga queden subsumidas por el propio Estado y por los propios procesos de valorización del capitalismo. El gran problema de solamente enfocar, tomo el poder o construyo poder al margen del Estado, radica en que hay y hubo en la izquierda una concepción del Estado como una cosa. Y por lo tanto, si es una cosa, o bien es conquistable, hay que conquistar el Estado, o bien es distanciable, hay que alejarse de esa cosa que nos envenena. En ambos casos, el Estado es visto como cosa, a conquistar o a huir de ella, de esa cosa. Conquisto la cosa, huyo de la cosa. El problema es que el Estado no es solo una cosa. El Estado es también una cosa, pero es más que una cosa. Son instituciones, son normas, son procedimientos que le dan forma cósica al Estado. Pero el Estado es más que eso. El Estado es una relación entre las personas. Es una manera de vincularnos cotidianamente entre las personas en torno a cosas que nos involucran a todos. La vialidad, la educación, el intercambio de productos, la sanidad, el respeto, los procedimientos lógicos, los procedimientos morales. El Estado es pues el espacio de lo común de una sociedad, de lo colectivo que tiene una sociedad, de lo universal que posee una sociedad. No es un hecho dado. Lo universal, lo colectivo y lo común ha sido un proceso histórico gradual de concentración, de formación de lo común, de construcción, consolidación o expropiación de lo colectivo y lo universal. Pero el Estado es el monopolio de lo universal. Su fuerza radica en eso, en que nos atraviesa a todos, que nos involucra a todos, que nos contiene a todos. Si no, no fuera universal, sería un particular. En la medida en que nos involucra a todos, aún a los que no queremos nada con el Estado, aún a los que huimos del Estado, el Estado es una relación entre las personas, una relación viva entre personas que viven en un barrio,
los del barrio que viven en una ciudad, los de la ciudad que viven en un departamento, los de los distintos departamentos que viven juntos a otros departamentos. ¿Qué tienen en común? Pues eso es el Estado. Lo común que tienen personas que viven acá, en Quito, con las personas que viven en Guayaquil, con las personas que viven en la sierra, con las personas que viven en la Amazonía, lo común que tienen está concentrado en el Estado. El Estado es pues también la gestión de lo común, la gestión de lo universal, la gestión de lo colectivo que tiene una sociedad, de lo colectivo estatizado que tiene una sociedad. Pero también es monopolio. Si bien es lo común, es su concentración. Si bien es lo colectivo, es su monopolización. Y por eso Marx tenía una frase fantástica que resume esta paradoja del Estado. El Estado es una comunidad ilusoria, decía. El Estado es una comunidad ilusoria. ¿Es ilusoria? Sí. No es objetivamente construida desde el encuentro entre personas libremente asociadas. Sí, pero es comunidad. Es una comunidad real. Es una comunidad vigente. Pero luego ilusoria. Comunidad e ilusoria. Gestor de lo común, monopolizador de lo común. El Estado es una relación paradojal, material e ideal, común y monopolizada, universalista e individualizada. En eso radica su magia. Por lo tanto, si esto es verdad, si el Estado es una cosa, pero es más que una cosa, son instituciones, pero es más que instituciones, son procedimientos, pero son más que procedimientos. Si el Estado es también lo común, los preceptos lógicos, los preceptos morales con los que integramos nuestra vida en común, personas que vivimos en lugares muy distintos, pero que nos sentimos partícipes de una misma comunidad histórica en el mundo, si el Estado es eso, entonces hay que tomarla, hay que tomar esa relación, hay que conquistarla. No te puedes quedar al margen del poder, porque eso, a los únicos que benefician es a los que están en el poder y están destrozando las sociedades del poder. No puede haber izquierda revolucionaria que no opte por la toma del poder. Es un falso debate. Pero una izquierda revolucionaria, entendiendo que el Estado, si bien es comunidad, es también ilusoria, es también monopolio, no puede contentarse con tomar el poder. Está obligada desde antes, en medio y como continuación del proceso, transformar ese poder, democratizar ese poder, construir poder. Si solamente nos dedicamos a tomar el poder sin transformarlo, sin democratizarlo, sin construir poder social que democratice la toma de decisiones, a la larga devendremos en una nueva élite. Y si solamente nos contentamos con construir poder externamente del Estado, dejaremos tranquilo a las élites gobernar durante 500 años nuevamente el poder en contra de la sociedad. Si el Estado es una institución paradojal, la revolución también es paradójica. Las revoluciones contemporáneas son revoluciones paradójicas. Toma del poder, construcción del poder. Construcción del poder, toma del poder. Ampliación del poder, concentración del poder. En ese juego, en esta dialéctica, se juega el destino de una revolución. Una tercera enseñanza y complejidad de la revolución latinoamericana en marcha es el tema de la hegemonía.
entendido como liderazgo intelectual, como liderazgo moral, como liderazgo ético, como liderazgo lógico, como liderazgo organizativo de un bloque social sobre el resto de la sociedad, en la que todos ven el porvenir, el horizonte, la síntesis de lo que somos todos. Esta es la idea general de la hegemonía, en el sentido gramsciano. ¿Cómo lograr esta hegemonía? El viejo debate del siglo XX dividió en dos: los países asiáticos y los países modernos. Los países asiáticos, poseedores de una sociedad civil supuestamente muy frágil, muy amorfa, entonces en esos países había que tener una guerra de movimientos, de asalto frontal al Estado. En cambio, en los países de fuertes instituciones públicas, de una fuerte sociedad civil, entonces había que tener una mirada menos audaz y más lenta y difusa. Guerra de posiciones para asediar las casamatas sólidas que tiene el Estado y la sociedad civil contemporánea. Guerra de posiciones o guerra de movimientos. Asalto frontal o largo proceso cultural de convencimiento y seducción para llegar al poder. El viejo debate de la izquierda. ¿Qué ha mostrado la experiencia latinoamericana? Nuevamente, en esta mirada paradojal que quiero manifestar de los procesos revolucionarios, y si no fueran paradojales no serían revolucionarios, es que los dos son necesarios. No puede haber conquista del poder, no puede haber transformación de la correlación de fuerzas en el Estado si previamente no ha habido una modificación en los parámetros de percepción lógicos y en los parámetros de ordenamiento del mundo morales de la sociedad. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué ha pasado en Venezuela el año 2000, 2005, 2008? Hasta antes, todo era perfecto, todos eran neoliberales, la privatización de los recursos iba a traer el bienestar, la riqueza para el pueblo, el mundo era globalizado, los estados eran burócratas, la presencia de la inversión extranjera era salvadora del mundo. Eso ordenaba la vida cotidiana de las personas, su horizonte de acción, su parámetro lógico y su tolerancia moral hacia los gobernantes. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en que eso ya no era tolerable, en que eso no era creíble, en que eso no era verificable. Y poco a poco ese descreimiento sobre este ordenamiento neoliberal del mundo, sobre estas ideas fuerza que ordenaban la organización cotidiana del mundo en nuestras sociedades, fue cuestionada, se fue resquebrajando, fue siendo debatida, primero por dirigentes políticos, por dirigentes sindicales, por académicos, por la ama de casa, por el estudiante. Algo no cuajaba. Algo no encajaba en este horizonte del fin de la historia al que todos teníamos que ceñirnos tarde o temprano para conseguir la felicidad. Y la felicidad no llegaba. Y ese fin de la historia no se presentaba como fin. Y el paraíso había sido sustituido por un infierno cotidiano para conseguir el trabajo y la comida diaria.
Previamente hubo un cimbramiento espiritual, mental y cultural en las sociedades latinoamericanas. En unos casos promovidos por una acción militar, en otros casos por una acción colectiva frente a los dueños del agua, en otros casos por una movilización frente al gobierno que había engañado a su pueblo. Un quiebre cultural, una ruptura simbólica, un conjunto de modificación del sentido común de la sociedad. Y sobre ese escenario abierto por un quiebre cultural que modifica las tolerancias morales de las personas, que habilita un espacio de predisponibilidad a nuevas fidelidades, a nuevos proyectos, a nuevos liderazgos, sobre ese escenario emerge cada uno de los procesos progresistas en América Latina, con el presidente Chávez, con el presidente Kirchner, con el presidente Correa, con el presidente Lula, con el presidente Evo. No se trata de personas que caen como un rayo en cielo despejado. No. Hubo un quiebre previo, fundamentalmente cultural. Fundamentalmente cultural. Es decir, no puede haber el asalto, digámoslo así, la toma, vía electoral, vía revolucionaria, del poder, de la toma del poder, sin previamente una transformación en los parámetros culturales. Es decir, no hay una verdadera guerra de posiciones sin una guerra de movimientos previa. Y la inversa es igual. Y aquí dialogo brevemente con la profesora Chantal Mouffe sobre este tema. Basta con promover una transformación cultural en los parámetros cognitivos de la sociedad para crear identidades y una predisposición al cambio. Es necesario, pero no es suficiente. No hay revolución latinoamericana que haya triunfado contentándose simplemente con modificar los parámetros culturales. Aquí en el Ecuador, ¿acaso no hemos tenido que derrotar primero en las urnas y luego en las calles a la oposición golpista para consolidar el proceso revolucionario? En Bolivia, ¿no hemos tenido acaso que derrotar a los separatistas y a la derecha que quería dividir Bolivia y la tuvimos que derrotar electoralmente, políticamente, militarmente para recién consolidar los procesos? Claro. No hay revolución duradera, no hay revolución verdadera que simplemente se asiente con la transformación gradual de los parámetros culturales. Eso tiene que traducirse tarde o temprano, inevitablemente, en una acción de fuerza, de derrota de tu adversario. Solamente derrotando a tu adversario, tu hegemonía cultural puede irradiarse y consolidarse. La experiencia, entonces, ¿qué enseña? La hegemonía en realidad es Gramsci y Lenin y nuevamente Gramsci. Es lucha cultural, lucha de símbolos, lucha de identidades, lucha de construcciones cognitivas, lucha de ideas fuerza desde la sociedad. Condensación, enfrentamiento, derrota de tu adversario. Tienes que derrotar a tu adversario, si no, no has triunfado. E inmediatamente que has derrotado a tu adversario, nuevamente lucha cultural para asentar esa victoria, para consolidar esa victoria. Y nuevamente el adversario volverá a sobreponerse y buscará reagruparse y tendrás que derrotarlo cultural, ética, política y si necesario militarmente para volver a avanzar en la parte cultural. Es un falso debate o Lenin o Gramsci.
Gramsci sin Lenin es un proceso de ternura sin victoria. Lenin sin Gramsci es un hecho de fuerza sin irradiación. Necesitas a Lenin y a Gramsci. Necesitas a Lenin y a Gramsci. Un cuarto punto que emerge del anterior, de nuestros procesos revolucionarios latinoamericanos, es la importancia de la lucha por el sentido común. El sentido común son ideas ordenadoras del mundo, son ideas ordenadoras de la cotidianidad, son ideas movilizadoras. Es el punto donde se define la tolerancia moral entre gobernantes y gobernados. Es el lugar de las certidumbres estratégicas de la sociedad. La dominación neoliberal evidentemente fue fuerza, fue coerción, fue imposición, pero también fue idea-fuerza. El neoliberalismo también, y quizás fundamentalmente, fue un conjunto de preceptos mentales, un conjunto de ideas fuerza, un conjunto de sentidos comunes de lo propio y lo ajeno, de lo privado y lo colectivo, de lo extranjero y lo nacional, de lo eficiente y de lo ineficiente, de lo probable y de lo improbable, mediante el cual la sociedad, la ama de casa, el estudiante, el dirigente, el partido político, el congresista, ordenaban el mundo, se explicaban el mundo y se ubicaban en el mundo para andar en el mundo. Se trata, pues, las ideas fuerza de esquemas mentales, de esquemas lógicos y morales que tienden a naturalizar el hecho de la dominación, a volverlo cuerpo, a volverlo carne, a volverlo rutina, a volverlo natural, entre comillas. Si esto es así, la revolución, la lucha contra el neoliberalismo, que requiere de golpes de fuerza electoral, de golpes de fuerza social, colectivos, movilizables, requiere en lo fundamental también nuevas ideas fuerza. Ideas esperanzadoras, ideas con la capacidad de generar movilización y acción colectiva, con la posibilidad de territorializarse e irradiarse. No hay lucha victoriosa contra el neoliberalismo sin una lucha en las ideas, antes de la toma del poder, el momento de la toma del poder y fundamentalmente después de la toma del poder. Y hago un llamado de atención sobre ese punto a los partidos políticos, más de 54 organizaciones políticas de América Latina, 14 del Ecuador. No podemos descuidar la lucha por las ideas después de las victorias. De un tiempo para acá, después de un gran ascenso, de un intenso debate colectivo que ayudó a posesionar, a convertir en fuerza material un conjunto de ideas progresistas, revolucionarias sobre el mundo, hemos entrado en un periodo de estancamiento. Y eso es muy peligroso. Eso es peligrosísimo. Necesitamos permanentemente renovar, enriquecer, relanzar el conjunto de ideas. No podemos perder la bandera de la esperanza de la sociedad. Una revolución es una esperanza en movimiento, una esperanza movilizadora en movimiento práctico.
Hemos avanzado hasta acá. Nos ha costado muchísimo. Y hemos logrado muchas cosas en estos 10 años, 5 años, 15 años. Pero no es suficiente. La batalla de las ideas nuevamente es decisiva. En las universidades, en los medios de comunicación, en los periódicos, en las asambleas, en los encuentros. No debe haber escenario donde no esté el revolucionario con su idea, con su pancarta, con su frase, con su periódico, con su discurso, para dar esta batalla. En muchos lugares de América Latina, los luchadores sociales que estábamos o en el ámbito sindical, o en el ámbito gremial, o en el ámbito académico, hemos pasado a gestión de gobierno. Era necesario, por supuesto, pero hemos dejado la retaguardia abandonada. Y eso es muy peligroso. Necesitamos volver ahí. Tan importante como un eficiente ministro de gestión pública, tan importante como un ministro de obras, tan importante es un dirigente en la asamblea conduciendo el sindicato, la federación, la confederación. Es el académico enseñando en la universidad. No concentremos toda la fuerza intelectual y activa en la gestión de gobierno. No descuidemos el frente social. Lo digo como experiencia, vicepresidente. Eso nos ha pasado a nosotros y es un error. Muchos dirigentes combativos y luchadores se han pasado a gestión de gobierno. Y claro, ahora son diputados, son alcaldes, son ministros. Excelente, tenemos un parlamento con el 65% de organizaciones sociales. Es un parlamento muy plural. Pero me preocupa lo que está pasando a nivel del sindicato, de la confederación, de la federación y de la academia. Y ahí es donde va a querer y se está comenzando a trincherar la derecha. No lo permitamos. Vayamos nuevamente allí a dar la batalla. La batalla por el sentido común, la batalla por las ideas, es lo que ha de sostener la continuidad de este proceso a largo plazo. Una sexta lección que hemos aprendido, que ha emergido de la acción y de la lucha de los procesos revolucionarios, lo decíamos al principio, ahora lo desdoblo, que la democracia no puede reducirse únicamente al ámbito de la participación parlamentaria, por muy plural, por muy participativa y expresiva que sea esto. No, los procesos revolucionarios se defienden, se asientan, se consolidan, se construyen y se profundizan teniendo fuerza en el Parlamento y teniendo fuerza en las calles, obligatoriamente. Venimos de las calles, nos hemos forjado en las calles, de ahí venimos. Hay que mantener. Yo hablaría de que los procesos revolucionarios tienen una gobernabilidad dual. La gobernabilidad que se gesta en la articulación del Ejecutivo, el liderazgo revolucionario, el Parlamento, la expresión de los sectores sociales, primer ámbito de gobernabilidad, y el segundo ámbito de gobernabilidad, la relación que entablamos con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los barrios, con los gremios, movilizados defendiendo su revolución. Y eso es democracia. Hemos criticado la democracia fósil del norte. Eligen una vez cada 5 años y luego un puñado de 20 personas decide el destino de millones de personas. Eso no queremos, ni lo vamos a hacer, ni lo vamos a repetir. La democracia real, profunda, radical, latinoamericana es
profunda participación de la sociedad en el Parlamento, en los ministerios, pero profunda participación y movilización de la sociedad en las calles para defender, para profundizar su proceso revolucionario. Una sexta lección que sacamos de nuestra experiencia revolucionaria es el tema del papel de la economía, de la gestión económica. Claro, y cuando uno está en gestión de gobierno, entiende la profundidad de los textos del Che, por ejemplo, cuando debatían sobre la economía en Cuba, sus debates con Charles Bettelheim, o las reflexiones de Lenin en la nueva política económica, en Más vale poco pero bueno, etc. Cuando uno está en oposición, ¿qué es lo que importa? Su capacidad de movilización y su capacidad de crear ideas fuerza, articuladoras que generen un principio de esperanza social en torno a liderazgos individuales y colectivos. Eso es lo central. Uno se juega 10, 20, 30, 40, muchas veces nos morimos y algunos tenemos la suerte de vivir que todo eso se consolide en un proceso revolucionario, como hoy en América Latina. Pero eso es estar en oposición. Cuando este proceso revolucionario que emerge desde la sociedad se vuelve gestión de gobierno, está bien, se necesita capacidad de movilización, se necesita capacidad de seducción y de convencimiento, pero también, y esto es lo nuevo, capacidad de gestión económica. Los procesos revolucionarios latinoamericanos van a definir su destino en la economía. Porque los ciclos de participación, de movilización, los ciclos heroicos, no son perpetuos, son por oleadas, momentos de ascenso, consolidación, estabilización, descenso. Y luego viene un valle que puede durar semanas, meses, años, hasta un nuevo proceso de ascenso social. Y en estos valles, que a veces son cortos de semanas, a veces medianos de años o a veces largos, ya no son los momentos heroicos del derroche, de la generosidad y el universalismo desplegado como derroche revolucionario. Es el tiempo de la cotidianidad, de los resultados. Y al gobernante, al vicepresidente, al presidente Correa, al presidente Evo, al presidente Lula, al presidente Chávez, al presidente Kirchner, la sociedad le pide: he peleado mucho, presidente, me he sacrificado, este es mi proceso, es mi conquista, pero quiero también resultados. Quiero ver mi agua potable, quiero ver mi calle, quiero ver mi escuela, quiero ver mi hospital. Y es ahí, vicepresidente, lo está viviendo usted, lo aprendo de usted también, es donde tenemos que mostrar la otra cara del revolucionario. También ser revolucionario en la capacidad de gestión, en la capacidad de gestión económica de nuestro país. El futuro se va a definir ahí. Lo que vaya a pasar en América Latina año 2015, 16, 17, 18, que es una etapa de transición, va a depender de cómo podemos responder, cómo podemos actuar, cómo podemos generar un conjunto de decisiones que le den a las personas certidumbre en el ámbito económico. Tenemos que depositar ahí toda nuestra fuerza, compañero vicepresidente, compañeros. Ahí nos vamos a jugar. Ahí es donde está apuntando sus cañones el imperio. Ahí está donde están apuntando sus cañones la conspiración permanente de las fuerzas conservadoras locales e internacionales en la economía. Y es ahí donde tenemos que dar una nueva victoria
con una buena gestión de la economía, con una buena administración de la economía. No voy a detenerme sobre los aspectos principales, solamente menciono algunos que nos están ayudando en Bolivia. Exportación, mercado externo, mercado interno. Eso nos ha ayudado a nosotros mucho. Hemos crecido mucho con la economía de exportación cuando los precios estuvieron altos. Nosotros también dependemos del gas. El 50% de nuestras exportaciones son de gas. Y cuando subió el precio del petróleo y el gas, entró mucho dinero. Pero como sabíamos de que eso podía cualquier rato caer, porque ya el 2008 cayó de $140 a $35, cayó así, duró poco, pero cayó más de $100 el barril de petróleo. Sabíamos que esto es inestable, que uno no puede confiarse únicamente en una dinámica de exportaciones. Hay que aprovechar, pero también generar tu retaguardia, y tu retaguardia es el mercado interno, el crecimiento vía mercado interno, vía dinámica interna. En Bolivia el crecimiento del 5% anual, mitad crecimiento mercado interno, mitad mercado externo. Ha caído el mercado externo. En vez de crecer 6 o 7%, estamos creciendo 5, 4.5. Es un buen crecimiento, porque tomamos la previsión de también apuntalar el crecimiento del mercado interno. Y mercado interno es distribución de la riqueza. No puede haber una fortaleza del mercado interno sin distribución de la riqueza. Dice la teoría económica, primero genera riqueza y luego distribúyela. Pues nosotros no les hemos hecho caso a los economistas. Hemos distribuido y producido y distribuido. No hemos esperado primero producir para luego distribuir. A medida que producíamos, distribuíamos. Y al distribuir, producíamos más, producíamos mejor. Y de esa manera estamos pudiendo remontar este momento adverso en el ámbito económico. Segunda cosa, el Estado tiene que controlar los resortes fundamentales de la economía. Los resortes fundamentales de la economía, de las empresas y de la generación del excedente del país. Y todo en función de la sociedad. Crecimiento en función de la sociedad. Distribución de la riqueza para potenciar la sociedad. Inversiones para potenciar la sociedad. Todo el aparato económico en torno al núcleo de empoderar, de mejorar las condiciones de la propia sociedad. Un séptimo problema y tensión que se está dando en nuestros procesos revolucionarios es el debate entre generación de bienestar económico, preservación de la madre tierra. Entre generación de más riqueza material y protección de la madre tierra. El famoso debate sobre los extractivismos que se ha puesto de moda en América Latina. Claro, Ecuador, Venezuela, Bolivia, arrastra una herencia extractivista que en el caso de Bolivia se remonta a 1570, cuando el virrey Toledo instaura el trabajo obligatorio en el Cerro Rico de Potosí y convierte a Bolivia en un escenario de productor de materias primas que se exporta a la metrópoli. Desde entonces Bolivia y América Latina quedó definida en la distribución planetaria de tareas del capitalismo como productor de materias primas. Traemos casi 450 años de esa herencia. Es verdad, está ahí esa herencia. Igualmente, somos sociedades, las latinoamericanas, con muchos problemas de pobreza, con muchas necesidades de una población que durante décadas y siglos en la colonia, en la república, hasta el neoliberalismo, fue abandonada a su suerte. Casi nuestros países han llegado al siglo XXI con la mitad de su gente en pobreza. Uno de los continentes más pobres del mundo,
comparable compitiendo con África. Muchas necesidades inmediatas, muchos requerimientos inmediatos. Tienes esa herencia, eres extractivista desde antes y tienes muchas necesidades materiales insatisfechas de las personas. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Producir. Producir en base a tu herencia para satisfacer las necesidades de la gente que ve en sus líderes y en su revolución la esperanza para salir de la pobreza y para acabar su miseria y abandono. Pero a la vez tenemos en América Latina raíz indígena. Todos venimos. Hay en nuestra herencia familiar, hay un indio en nuestra herencia, o somos indios. Somos indígenas, o venimos de raíz indígena. Y ahí está nuestra fuerza. Y en esa fuerza de nuestra raíz indígena no solamente está una identidad y una historia, sino está una enseñanza de un tipo de intercambio metabólico, diría Marx, con la naturaleza, mutuamente procreativo. Las tecnologías indígenas, la sabiduría indígena heredada en tierras bajas, en tierras altas, en la Amazonía y en la sierra, es de una tecnología productiva, de unos conocimientos productivos que siempre intentó dialogar con la naturaleza, porque la naturaleza fue concebida como un ser vivo, como un ser orgánico, y el ser humano como una prolongación orgánica de ese ser superior. Y entonces a ese ser superior vivo no lo matas, porque tú dependes de él y tú eres una prolongación. Matar la naturaleza para el indígena es matarse a sí mismo. Arrastramos esa herencia, venimos de esa raíz. Y a la vez, el cambio climático en el mundo que está transformando la siembra, la cosecha, el clima, es también una responsabilidad del revolucionario, asumirla como una tarea a preservar la naturaleza. ¿Cómo hago coincidir las dos? Gran debate. Ni Lenin nos dijo cómo, ni Gramsci nos dijo cómo. Fidel sí ha reflexionado sobre eso. El comandante Fidel sí ha reflexionado sobre eso. ¿Cómo articulamos especialmente en sociedades como la ecuatoriana o la boliviana de vieja y preponderante herencia extractivista? Si solo nos dedicamos a producir, no importa extractivistamente, pero para satisfacer necesidades materiales, tenemos éxito económico, tenemos resultados económicos, pero hemos abandonado una raíz comunitaria, una herencia comunitaria indígena que habilita un porvenir, porque el futuro va a ser ecológico o no va a ser el futuro. El futuro socialista, el futuro comunitario va a ser ecológico o no va a poder existir. Y a la vez, si solamente nos dedicamos a cuidar la naturaleza, a no tocarla, seguimos en la pobreza, seguimos en la miseria. Y van a venir los neoliberales, a quienes no les importa nada, ni los árboles, ni los pajaritos, y ellos sí van a dedicarse a producir como puedan y a satisfacer necesidades de la población, y la población con justo motivo te va a abandonar, nos va a abandonar. No puedes simplemente dedicarte a producir de manera irreflexiva, manteniendo el extractivismo, porque renuncias a tu raíz y a tu porvenir, y no puedes contentarte con ser un cuidador de bosques, dejando a la población en la miseria colonial en la que viven los pueblos indígenas hoy, porque hoy su condición de vida no es una condición de vida idílica, es una condición de vida de pobreza colonial construida en los últimos 500 años.
Eso es lo que nos propone el medioambientalismo colonial, yo le he llamado. Latinoamericanos, déjense de soñar con el progreso. Si quieren hacer algún aporte a la humanidad, dedíquense a cuidar árboles. El norte que siga produciendo, que siga inundando de CO2 el mundo, que siga destruyendo los bosques del mundo. América Latina dedicada ahora a generar el oxígeno que los del norte lo están aniquilando. Este es el medioambientalismo colonial, que los países del sur paguemos la plusvalía ambiental congelando nuestra producción, congelando nuestro desarrollo, congelando nuestro futuro, congelando nuestras condiciones de vida que son coloniales, supuestamente en aras de preservar la naturaleza, mientras los del norte siguen con la orgía destructiva del planeta. Y nos atacan. Gobierno de Correa, extractivista. Gobierno de Evo, extractivista. Claro. Reciben buen dinero los que los critican de esos organismos extranjeros para criticarnos, para mantener esas palabras. Y a la larga sirven a esos intereses externos. No, señores. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Bolivia y qué es lo que yo veo en distancia a lo que se está haciendo en el Ecuador, que lo considero correcto? ¿Tenemos que salir del extractivismo? Sí, tenemos que salir. Pero no se sale congelando las condiciones de producción ni regresando a la edad de piedra. Se sale del extractivismo utilizando temporalmente el extractivismo para crear las condiciones culturales, organizativas y materiales de una población que salte a la economía del conocimiento. ¿De qué economía del conocimiento voy a hablar cuando tengo compañeros que viven en el altiplano, en casas de piedra, que caminan 5 horas para llegar a su colegio, que se sientan en un asiento de barro y que están durmiéndose todo el día porque no les alcanza el alimento para estar despiertos? ¿De qué economía del conocimiento se construye de esa manera? Esta es la farsa de este colonialismo, de este medioambientalismo colonial, porque hay un medioambientalismo revolucionario, pero el medioambientalismo colonial nos quiere hacer caer en esa trampa. Las condiciones de vida actuales de los pueblos indígenas son idílicas y armónicas. Que vayan a conocer a un niño durmiéndose porque no pudo desayunar bien, que entren a ver a la Amazonía, a ver cómo se muere la gente por picadura de víbora porque no hay ni en 5 días una atención médica. No conocen. Desde sus ONGs, que ganan mucho dinero, se dedican a ver desde la ventana lo que pasa en el mundo y a resolver los problemas del mundo desde donde están. No es así. Hay que acabar con el extractivismo, sí, pero simultáneamente hay que acabar con la miseria. Y hay que utilizar las herramientas heredadas. ¿Cómo nos piden a nosotros acabar en 5 años lo que ha durado 500? Nos exigen que acabemos en 6 meses lo que ha durado siglos. No, señores, no vamos a caer en esa trampa. Los procesos latinoamericanos asumen que hay que pasar a una economía del conocimiento, a una economía industriosa que vincule la ciencia y la tecnología contemporáneas con la ciencia y la tecnología ancestral. Vamos a llegar a eso, pero lo vamos a hacer creando las condiciones materiales, culturales y espirituales para ese tipo de economía y de sociedad, produciendo lo que hoy tenemos, temporalmente usando el petróleo, el gas, los minerales, la agricultura. Necesitamos un periodo de transición, un puente que cree las condiciones técnicas, materiales y culturales de una nueva generación capaz de superar el extractivismo.
Entonces, vamos a seguir produciendo porque hay que satisfacer las necesidades materiales de la gente, pero a la vez iremos creando las condiciones para un reencuentro con la naturaleza, rescatando la tradición indígena de la relación mutuamente vivificante con la naturaleza. Extractivismo, sí, temporalmente, sí, necesariamente hasta crear la nueva sociedad del conocimiento y de la cultura. Permítame aquí criticar a esta izquierda de cafetín, que así le llamo yo. Si quieren ustedes, izquierda, hoy día bromeaba, deslactosada. Evidentemente, hay grupos que se oponen. Dice desde la más izquierda del proceso. ¿Quiénes son? Es una izquierda perfumada que observa el fragor de los procesos desde el balcón, un café o desde la televisión. Es una izquierda bien remunerada. Es una izquierda que se horroriza del lenguaje guerrero y del olor de la plebe en las calles. Le incomoda el estruendo de la batalla. Le incomoda el estruendo de la batalla y el desorden de una democracia de barricada. Es una izquierda que degusta su café descafeinado, que critica a los gobiernos progresistas que no han construido en una semana el comunismo, que aprovechando el descanso de su fitness matinal nos critican de que no hayamos acabado de una buena vez con el mercado mundial. Y en seminarios donde rinden cuentas de sus financiamientos externos, que garantizan su buena vida, denuncian a los gobiernos progresistas por no haber instaurado instantáneamente y por decreto el buen vivir. A estos caballeros, a estas señoritas, la verdadera y desbordante lucha de clases plebeya e indígena les resulta incomprensible. La única revolución que conocen es la que han visto resumida en History Channel. Y por ello la multiforme, a veces desorganizada, lucha plebeya real por el poder les resulta totalitaria, tiránica, autoritaria. Son pues los radicales de palabra y timoratos de espíritu. Son los arrepentidos cómplices del pasado neoliberal, devenidos de manera sorpresiva hoy en ultrarradicales profetas del inminente fracaso de los procesos revolucionarios. Portadores de teorías deslactosadas, no tienen ninguna medida concreta, ninguna sola propuesta práctica enraizada en el movimiento social que pueda hacer avanzar los procesos revolucionarios. Son, por tanto, los mediocres corifeos internos de la nueva ofensiva imperial que buscan desestabilizar a los procesos y gobiernos progresistas. Su pseudo-radicalismo abstracto e inoperante no apuntala a ninguna movilización, ni refuerza la acción colectiva de los sectores populares, campesinos, obreros o indígenas. Eso sí, su discurso aglutina el conservadurismo y el racismo de sectores acomodados, que bajo el camuflaje de un discurso pseudoizquierdista o pseudoambientalista buscan desprestigiar los procesos revolucionarios. Al no impulsar la movilización autónoma de las clases subalternas, ni ser alternativa de poder real, estos pseudo-radicales trabajan para los restauradores del neoliberalismo. Son los ideólogos del fin del relato del progresismo latinoamericano.
Los conozco. No soy tan mayor como mi profesor Emir, pero me tocó a mí vivir un proceso parecido en los años 80. Y vi un proceso progresista y estudié lo que pasó en Bolivia con el gobierno progresista de Torres, con el gobierno progresista de la UDP, que tenía sus problemas y sus dificultades. Y surgió una oposición de izquierda radical que le demandaba el comunismo, el socialismo, el decreto, el nacionalizar los mercados, el hacer todo inmediato y ya. Esos no fueron alternativa de poder. Ayudaron a derrocar a los gobiernos progresistas y no entraron al poder. Lo que habilitaron es 10 años de dictadura militar, 20 años de neoliberalismo. ¿Y saben qué? Como por suerte estamos vivos para conocer la historia, no la vamos a repetir. No vamos a permitir que estos tipos vuelvan a socavar procesos revolucionarios, ayudando a un regreso de las fuerzas conservadoras. Permítanme cerrar con un 9º punto. Eran 10, me he comido uno para no hacerlo tan largo. El tema de la cohesión nacional estatal. Podemos decir que el neoliberalismo en el mundo ha tenido, en términos generales, 2 fases, 2 etapas a nivel mundial. Una fase que va de los años 1980, con Reagan y Thatcher, hasta el año 2000, 2005, y una segunda fase del 2005 hasta hoy, y no sabemos cuánto más, a nivel mundial. En la primera fase, 1980 al 2005, el neoliberalismo utilizó el Estado nacional, lo utilizó, lo capturó, lo reformó y lo utilizó para transferir el excedente, la riqueza pública, las empresas públicas, los ahorros públicos a empresas privadas, a propiedad privada local y fundamentalmente extranjera. Se privatizaron empresas, se transfirieron recursos de los bancos a los sectores privados, se entregaron recursos naturales a inversión extranjera. En esta fase, donde el Estado nacional juega un papel de regulador y transferente de lo público a lo privado, el Estado también juega el papel de cohesionador cultural de la sociedad en torno a la privatización. Cumple funciones de privatizar, de transferir lo público a lo privado y funciones de dar la cohesión cultural, la cohesión ideológica, el cemento, diría Althusser, para mantener la percepción de la sociedad articulado a las decisiones gubernamentales. Estamos hoy ante una nueva fase del neoliberalismo. En esta nueva fase, el Estado nacional, los estados plurinacionales, son un estorbo. Y me atrevo a decir que han sacado la lección de lo que ha pasado en América Latina para, con esa lección, para no repetirla, comenzar a operar en el mundo árabe y en Europa. Hoy estamos ante una fase distinta del neoliberalismo. Ya no les son cómodos los estados nacionales, no les son cómodos, no les son funcionales, no les son útiles. Y entonces han pasado a una etapa de desmembramiento, debilitamiento y fraccionamiento de los estados, con 2 variantes. La primera variante de este desmembramiento de los estados: formación de oposiciones políticas movilizadas, creación de áreas extraterritoriales del Estado, pueden ser parques nacionales, faccionalismo regional en algún país, posteriormente promover guerras civiles, intervención militar extranjera. El caso de Irak
el caso de Afganistán, el caso de Libia, el caso de Túnez, el caso de Siria. No sé si el caso de Ucrania también puede entrar en este modelo de desmembramiento de los estados nacionales. La otra variante es impulsar privatizaciones, ampliar el endeudamiento público, impulsar pérdida de soberanía tributaria de esos estados, pérdida de soberanía monetaria, recorte de áreas de intervención estatal. El ejemplo de Grecia ahí es paradigmático. Grecia es el ejemplo de esta otra modalidad de derrumbe de la soberanía estatal. Lo que ha hecho Europa, Merkel, Alemania, el Fondo Monetario y el Bundesbank con el pueblo griego. Ambas vertientes, vía guerra civil, vía pérdida o recortamiento de soberanía, conducen a una implosión de los estados, a una cohesión ideológica ya no por parte del Estado, sino por estructuras supraestatales y un nuevo reparte imperial de empresas, recursos y áreas geográficas. Este es el momento novedoso. Si en los años 80 los estados eran funcionales al desarrollo del neoliberalismo, en esta etapa los estados no les son funcionales. Vean la aniquilación de los estados laicos en el mundo árabe, es terrible. Es terrible. Al final se trata de ver quién controla la geopolítica y el petróleo, pero ahora bajo vía de fragmentación de pequeños feudos armados, enfrentados uno contra otros. Si esta es la lógica contemporánea, la defensa de los estados, pero necesariamente bajo un nuevo mando, bajo un nuevo bloque social de poder, se presenta como una tarea imprescindible en los procesos revolucionarios de América Latina y del mundo. La defensa de los procesos en América Latina ha de requerir profundización de la revolución y radiación a otros lugares. Los procesos, y eso es importante no olvidar, no son permanentemente ascendentes, son por oleadas, avanzan, se consolidan, se estancan, retroceden, caen, vuelven a levantarse en un proceso continuo de avances y retrocesos por oleadas. En el fondo, la lucha del pueblo, solo la lucha ha de definir el futuro curso histórico del continente y del mundo. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, por honrarnos con su presencia en este segundo encuentro latinoamericano progresista ELAP 2015 y permitirnos aprender de sus amplios conocimientos. Un fuerte aplauso, por favor. Queremos invitar a los señores periodistas de los distintos medios de comunicación nacional e internacional a ubicarse en la parte posterior del teatro, donde el señor vicepresidente de Bolivia les atenderá. Queremos también invitarlos esta tarde, 18:30, en el auditorio de Ciespal, a presenciar la conferencia magistral que hará el comandante José Ramón Balaguer, histórico combatiente de la Revolución Cubana. Asimismo, invitarlos mañana miércoles 30 de septiembre a partir de las 16 horas a que vengan con tiempo porque mañana el señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, dará la conferencia magistral en el cierre del segundo encuentro latinoamericano progresista.
Muchas gracias por haber compartido esta mañana la conferencia magistral del vicepresidente de Bolivia.